Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Tumor de Hipófisis dirigida por nuestro ponente, el doctor Jorge Sumaeta Santillán, médico asistente del Servicio de Neurocirugía del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Sumaeta. Es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante. Bueno, buenos días con todos. ¿Me pueden escuchar bien? Se le escucha fuerte y claro, doctor. Ok. Bueno, ante todo, tengan ustedes muy buenos días. Yo soy el doctor Sumaeta, médico neurocirujano del Servicio de Neurocirugía del Hospital Loaiza. El tema que vamos a exponer hoy es referente a tumor de hipófisis. En primer lugar, vamos a comentar algunos términos generales y luego nos vamos a enfocar a la parte quirúrgica, que es nuestra especialidad. En lo que respecta a los tumores de hipófisis, actualmente ya se tiene un nuevo término, según la clasificación del 2021 de tumores del sistema nervioso central. Debemos llamarlo ya como tumor neuroendocrino hipofisiario, ¿no? Es un nuevo término que ya se está usando en relación al términos anteriores, ¿no? Que era adenoma hipofisiario. Ahora se ha considerado tener este nuevo nombre, ¿no? Los tumores neuroendocrinos hipofisiarios dentro de los tumores intracraneales representan el 10 al 15%, ¿no? Están juntos con los meningiomas y los gliomas cerebrales dentro de las tres principales patologías tumorales, ¿no? Del sistema nervioso central, ¿no? La incidencia generalmente está entre la cuarta y séptima década de la vida, es más frecuente en mujeres y generalmente, como todo tipo de tumores, generalmente la etiología aún es desconocida, ¿no? Incluso carecen algunos de mutaciones como en otros tumores. La mayoría de estos tumores de hipófisis tienen un crecimiento lento y tienen digamos, una característica benigna, por llamarlo así, ¿no? Van creciendo a lo largo de los años y generalmente por el crecimiento y por la afectación de, digamos, de estructuras aledañas, como es el nervio óptico, tienden a dar sintomatología, sobre todo cuando comprimen la vía óptica, dan compromiso de la vía visual, ¿no? Puede clasificarse de varias formas, ¿no? De acuerdo a su tamaño, se clasifican en microadenomas cuando son menos de 10 milímetros y macroadenomas cuando son más de 10 milímetros y gigantes cuando son más de 4 centímetros. De acuerdo a su función, es decir, si secretan hormonas o no secretan hormonas, pueden clasificarse también en funcionantes o no funcionantes, ¿no? Una consideración especial a tener en cuenta en estos tumores de hipófisis es la apoplejía hipofisiaria, que es una emergencia quirúrgica, llamamos nosotros, porque se produce un infarto hemorrágico a nivel tumoral, lo que ocasiona una rápida expansión del volumen del tumor, generando en el paciente dolor de cabeza, náuseas, vómitos y pérdida de visión. Dentro de las características clínicas, las manifestaciones en los pacientes se va a dar netamente por dos condiciones. Como había mencionado, uno por la secreción de hormonas, que en la mayoría de casos son de tipo microadenomas, pueden generar enfermedades que van desde la acromegalia, gigantismo, enfermedad de Cushing, hiperprolactinemia o hipertiroidismo, ¿no? Pero en caso que sean tumores más grandes, como los macroadenomas, que generalmente son no funcionantes, la condición clínica en el paciente se va reflejado por el efecto de masa, ¿no? Puede generar dolor de cabeza, alteraciones visuales e hipopituitarismo, es decir, el efecto de masa va a comprimir el tallo hipofisiario y va a disminuir la función hormonal de la adenohipófisis, ¿no? Y como había mencionado,
El otro escenario que pudiera tener el paciente es una apoplejía hipofisiaria, como bien menciona, que es una emergencia quirúrgica, ¿no? Estas son las enfermedades que pueden dar los tumores de hipófisis. Como podrán ver, la acromegalia y el gigantismo está relacionado con el exceso de hormona de crecimiento. La diferencia básicamente se da en que la acromegalia se produce cuando ya, digamos, se ha cerrado el cierre epifisiario del crecimiento, ¿no? Y en cambio en el gigantismo se ocasiona por exceso hormonal, pero cuando la epífisis aún no se ha cerrado y el paciente pues tiende a tener una talla muy alta, ¿no? Y la otra enfermedad típica que genera los tumores de hipófisis es la enfermedad de Cushing, ¿no? Por exceso de hormona adrenocorticotropa que genera un exceso de corticoides a nivel corporal, ¿no? Nuevamente hago énfasis que los tumores de hipófisis por el tamaño, cuando son ya más de 2 centímetros, ocasionan el efecto de masa y justo generalmente por encima de la glándula hipofisiaria está el quiasma óptico. Al comprimir esta estructura importante genera el compromiso visual característico que vamos a ver en esta siguiente diapositiva, ¿no? El compromiso visual del tumor de hipófisis tiene una peculiaridad, ¿no? Generalmente compromete las partes laterales del campo visual, lo que llamamos una hemianopsia heterónimo bitemporal, ¿no? Y generalmente cuando nosotros encontramos un compromiso visual de esta característica, donde el paciente refiere que poco a poco, con el pasar del tiempo, las partes laterales ya no son tan visibles, ¿no? Sospechamos mucho de que pueda ser el origen un tumor de hipófisis, ¿no? En lo que respecta al diagnóstico y al tratamiento de esta patología, en sí es multidisciplinario. Como habrán visto, en esta enfermedad entra a tallar 3 especialidades importantes, ¿no? Lo que es endocrinología, oftalmología y neurocirugía. Lo que respecta a endocrinología es básicamente para valorar el perfil hormonal de los pacientes, ¿no? Ver si en este caso el tumor de hipófisis es un tumor que secreta hormonas específicas que van a generar síntomas clínicos en el paciente. Y en el caso de oftalmología nos va a ayudar sobre todo a ver el compromiso visual de estos tumores de hipófisis, ¿no? Y con lo que respecta a nuestra especialidad, es el manejo quirúrgico que se le puede ofrecer a los pacientes, dependiendo básicamente de la ubicación, del tamaño y de las dimensiones que pueda alcanzar, los distintos abordajes que se le puede ofrecer al paciente para poder extirpar el tumor. Y hay que hacer énfasis también que el manejo perioperatorio, es decir, antes, durante y después, es muy importante. Generalmente nosotros cuando operamos un tumor de hipófisis, una vez resecado el tumor, el paciente necesariamente tiene que pasar a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Este es independiente si el tumor es pequeño o es grande, porque al ser la glándula hipófisis una glándula muy importante que tiene que ver con la regulación de muchos de electrolitos y del sodio, incluso del agua corporal, hace que estos pacientes puedan tener algunas complicaciones importantes y necesitan estar monitorizados en unidad de cuidados intensivos. El diagnóstico, actualmente la última clasificación de tumores del sistema nervioso central del 2021 indican que se debe clasificar estos tumores. Lógicamente, una vez se extirpa el tumor, se toma una biopsia y se manda al patólogo. Estos deben ser clasificados de acuerdo al linaje y a la diferenciación celular, ¿no? Para esto se usa inmunohistoquímica y para ver los factores de transcripción hipofisiarios, que son PIT1, TPIT y SP1 generalmente son marcadores que nos indican qué tipos específicos de células están alterados y generan, digamos, la manifestación clínica en el paciente, ¿no? El análisis de laboratorio básico que todo paciente con un tumor de hipófisis debe tener, como pueden ver acá, está relacionado generalmente con las células de las adenohipófisis, ¿no? En el caso de los prolactinomas, la hormona generalmente que está alterada es la prolactina y generalmente el valor referencial para nosotros decir que un paciente tiene un prolactinoma es un valor mayor de 200, ¿no?
Un valor de 100 a 200 generalmente es un rango intermedio y generalmente es un limbo que nosotros debemos manejar para poder descartar otras patologías. Y en el caso que sea menos de 100, generalmente está relacionado con el efecto compresor del tumor de hipófisis a nivel del tallo hipofisiario, ¿no? Con respecto a la acromegalia del gigantismo, las hormonas que nos van a dar, digamos, los valores referenciales para poder hacer el diagnóstico son la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que lo marqué acá y lo resalté en rojo porque es el más importante y con el que generalmente se hace el diagnóstico, ¿no? Un valor por encima de 400 generalmente es el que da el diagnóstico en estos pacientes, ¿no? La enfermedad de Cushing se les pide tanto cortisol como ACTH y generalmente son los valores que están elevados, ¿no? Asimismo, el hipertiroidismo o alguna alteración de las hormonas folículo-estimulantes y luteinizantes tienden a ser alterados cuando estos tumores secretan, digamos, alguna de estos factores para poder para generar la alteración bioquímica en estos pacientes, ¿no? En caso de la apoplejía hipofisiaria, generalmente el líquido cefalorraquídeo tiende a estar santocrómico por la hemorragia que se produce a nivel del tumor hipofisiario, pero esto generalmente no es de uso habitual, ya que con un examen de imagen, sea tomografía o en caso de resonancia, podemos hacer el diagnóstico adicional a la clínica del paciente. En lo que respecta a imágenes, como podrán ver acá, quise comenzar colocando una resonancia magnética normal. Como podrán ver, la hipófisis normal tiene ciertas características, ¿no? En la primera imagen del lado izquierdo podemos ver una resonancia magnética sin contraste, donde se ve claramente las dos partes de la hipófisis principales, ¿no? Uno que es la adenohipófisis, que es la que está hipointensa, y la que se ve hiperintensa, es decir, la que se ve blanca como ven en la imagen, es la neurohipófisis, ¿no? Esto es lo característico y esto es lo normal en que se ve en una resonancia magnética sin contraste, pero cuando nosotros agregamos contraste a la resonancia magnética, la glándula hipófisis, como es hipervascularizada, tiende a captar contraste, ¿no? Y generalmente se observa así, hiperintenso, tanto la adenohipófisis y la neurohipófisis se ve también hiperintenso, ¿no? Esa es una imagen normal, ¿no? De una resonancia magnética. En lo que respecta a microadenomas, lo característico va a ser encontrar esta imagen. Como observen acá, esta es una resonancia magnética en el plano coronal, donde se observa un nódulo hipointenso, ¿no? Y alrededor de este nódulo hipointenso se observa la glándula hipofisiaria captando contraste de forma hiperintensa, ¿no? ¿Cómo se puede reconocer estas imágenes? Generalmente en resonancias magnéticas ultra selectivas de 3 teslas son las que mejor resolución nos dan y podemos reconocer este tipo de tumores pequeñitos, ¿no? En este caso es un paciente con una enfermedad de Cushing, ¿no? Que le genera toda la enfermedad este nódulo pequeñito que podemos observar y que se le puede extirpar mediante abordajes ya sea endoscópico o microquirúrgico o a través de la región nasal, ¿no? Esta es otra imagen, como podrán ver, es la imagen típica nodular, ¿no? Hipointensa, ¿no? En la primera imagen, en la imagen A, es una resonancia magnética en T2, donde se puede ver, quizás no diferenciar tan claro, pero sí el nódulo se ve hipointenso, pero ya cuando se coloca contraste en la resonancia, podemos ver claramente, ¿no? Diferenciar la glándula hipofisiaria es muy hiperintensa porque, como ya había mencionado, es una glándula hipervascularizada y generalmente el tumor, que lógicamente también es vascularizado, tiende a captar contraste, pero no capta tanta contraste como es la glándula hipofisiaria, ¿no? Por eso se puede diferenciar los microadenomas. En este caso, es una resonancia magnética que nos permite ver lo que es un macroadenoma, ¿no? Ya no es un microadenoma, es un macroadenoma, ya mide más de 10 milímetros. Y lo que se puede resaltar acá, como pueden ver,
la flecha blanca que ustedes pueden observar en la imagen apunta a una región hiperintensa, ¿no? Como les había mencionado, cuando nosotros tenemos una resonancia magnética sin contraste, lo que generalmente se ve hiperintenso, es decir, blanco, es la neurohipófisis, ¿no? La hipófisis posterior. Y por ende también es importante esto porque al tener al menos una configuración o la localización antes de la cirugía de la glándula, podemos al menos generar menos daño, ¿no? Y el paciente puede tener un posoperatorio sin menos disturbios tanto en el agua y el electrolitos, ¿no? Esta es otra imagen de un macroadenoma quístico. Como podrán ver, estas zonas de cambio de densidades tienden a reflejar algún grado de sangrado intratumoral que pudo haber tenido el paciente, ¿no? Y generalmente cuando se encuentran estas zonas de cambio de densidad, nosotros sospechamos que ha tenido una apoplejía hipofisiaria, ¿no? Este es un adenoma gigante, como podrán ver, así como hay pequeños, también hay adenomas gigantescos, ¿no? Que pueden medir más de 4 centímetros, involucrar incluso la parte ósea y la parte intracraneal, llegando incluso hasta los ventrículos, a la parte anterior, y generando un severo efecto de masa, ¿no? Esta es una imagen típica, le quería mostrar de una apoplejía hipofisiaria. Como podrán observar esos cambios de densidades y algo característico que generalmente se encuentra es que la mucosa del seno esfenoidal generalmente es hiperintenso en estos pacientes que tienen un cuadro clínico de apoplejía hipofisiaria, ¿no? Esta es una resonancia, les quise colocar para ver dentro de todos los tumores de hipófisis, el prolactinoma es el que tiene mejor respuesta al tratamiento médico. Generalmente estos pacientes, por más que el tamaño del tumor pueda llegar a 4 o 5 o 6 centímetros, el primer manejo que se indica en estos pacientes es el manejo médico. Generalmente se les da cabergolina, con el cual generalmente revierten el tamaño del tumor. Este es un ejemplo típico, como podrán ver desde la figura A hasta la figura C, cómo el tumor, conforme se le da tratamiento médico, sin necesidad de cirugía, tiende a revertir y tiende a disminuir el tamaño, ¿no? Y lógicamente esto genera al paciente beneficio, pues al mejorar los campos visuales y también la parte hormonal. Entonces, para el manejo de estos pacientes, se puede dividir en 3 ítems importantes, ¿no? El manejo médico, el manejo quirúrgico y en último caso lo coloqué a la radioterapia, que vendría a ser un manejo suplementario o adyuvante al manejo que se le puede dar en el ámbito de la especialidad de neurocirugía, ¿no? El manejo médico, y como había mencionado, el más importante que se le puede ofrecer a estos pacientes es cuando tienen prolactinoma, ¿no? Porque son los que mejor responden a este tratamiento con cabergolina u otro análogo de este medicamento, ¿no? Y cuando tenemos ya un tumor que no es, digamos, funcionante de tipo prolactinoma, sea enfermedad de Cushing, sea gigantismo, sea acromegalia, o sea un tumor que genere mucho efecto de masa y condiciona compromiso visual en el paciente, la indicación generalmente es quirúrgica, ¿no? Y cuando, a pesar del esfuerzo que nosotros podamos hacer en intentar resecar el tumor y no se logra resecar al 100%, puede quedar un remanente tumoral del 10 a 20%, generalmente ahí es donde entra a tallar la radioterapia y se indica en esos casos, ¿no?, hacia el remanente tumoral. Para el manejo quirúrgico, nosotros tenemos distintas clasificaciones para poder determinar qué abordaje es lo ideal en estos pacientes, ¿no? La clasificación más, digamos, más conocida es la clasificación de Hardy, que va a estar relacionada básicamente al tamaño del tumor, ¿no? Y a cuánta extensión más allá de la silla turca pueda tener. Va generalmente del grado 0 al grado 4 de acuerdo a la extensión que tenga relación con la silla turca, ¿no? Y el grado A
al grado C va en relación a la extensión simétrica, pero en relación paracelar, ¿no? Y en el grado D, E es la extensión asimétrica que puede tener el tumor. De acuerdo a esta clasificación, nosotros podemos decidir si un paciente va para abordaje sea por la nariz o sea por el abordaje vía transcraneal. Otra clasificación que nos permite ver también y definir qué conducta tomar, si va a ser un abordaje por vía transcraneal o vía transnasal, es la clasificación de NOS, que nos permite, digamos, al menos inferir si el tumor de hipófisis es invasivo y está teniendo compromiso del seno cavernoso, ¿no? Estas estructuras vasculares que están alrededor, tanto la carótida como el seno cavernoso, son las, digamos, las máximas dificultades que tenemos nosotros al momento de resecar un tumor. Estas estructuras, como son altamente probables que puedan sangrar durante la cirugía, pues necesitamos tener una adecuada planificación para poder definir qué tipo de abordaje vamos a ofrecer al paciente. En caso de los microadenomas, el manejo se puede resumir en la siguiente tabla, lo coloqué, me pareció muy interesante para que se pueda entender el manejo de los microadenomas. Si es un microadenoma productor de alguna hormona que pueda generar un prolactinoma, una enfermedad de Cushing, una acromegalia o un hipertiroidismo central, como podrán ver, el primer manejo que se les puede ofrecer a estos pacientes con prolactinoma son los agonistas de la dopamina, ¿no? No es el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico se reserva siempre y cuando no responden al tratamiento médico, los prolactinomas. Por más que sean gigantes, siempre el manejo inicial tiende a ser el manejo médico. En caso de enfermedad de Cushing, acromegalia o hipertiroidismo central, sí es el primer manejo que se indica, es el manejo quirúrgico, ¿no? Cuando nosotros encontramos un microadenoma, digamos, sin ninguna condición clínica que pueda tener el paciente, lo que se debe hacer es básicamente seguimiento con resonancia magnética, ¿no? Y valorar su crecimiento en 1, 2 o 3 años, ¿no? Si encontramos un crecimiento progresivo y hay afectación visual o hay un hipopituitarismo, es decir, un desorden de la hipófisis en no generar suficientemente hormonas por la compresión del tumor, pues se le debe ofrecer tratamiento quirúrgico. Entonces, en el manejo quirúrgico, nosotros tenemos varias posibilidades para poder abordar estos tumores, como ya mencioné, dependiendo de las características y dependiendo de las clasificaciones que se puedan realizar, ¿no? Puede ser el vía transcraneal, tenemos el abordaje terional y el bifrontal, que son los generalmente más usados en este tipo de tumores. Y en el que respecta al abordaje transesfenoidal, tenemos el microquirúrgico y el endoscópico, ¿no? En el hospital Loaiza tenemos la posibilidad de poder ofrecer estos 3 tipos de abordajes, ¿no? Sea craneotomía, sea transesfenoidal microquirúrgico o sea transesfenoidal endoscópico, ¿no? Y las indicaciones para operar a estos pacientes pues se resume en los 3 ítems que coloqué, ¿no? Es cuando el tumor de hipófisis tiene el suficiente tamaño para comprimir estructuras adyacentes como es la vía visual, o no necesariamente es un tumor grande, pero produce una cantidad excesiva de hormona, pues también está indicado su manejo quirúrgico, ¿no? Y el que tiene relativa, digamos, urgencia o emergencia en tratar es la apoplejía pituitaria, que ya les comenté. Es un infarto hemorrágico, el paciente presenta dolor de cabeza intenso, compromiso visual, y netamente ahí la indicación es rápidamente entrar a sala para descomprimir, digamos, la hemorragia que se produce a nivel del tumor hipofisiario. En lo que respecta a los abordajes, acá muestro una imagen de lo que es la resección transesfenoidal microquirúrgico, que es básicamente utilizando un espéculo, el espéculo de Hardy. A través de la nariz podemos llegar de forma transeptal, como se puede ver en la imagen, con el espéculo llegar hasta el rostrum esfenoidal, ¿no? A la parte más anterior del hueso esfenoides, ¿no? Y con una serie de instrumentos nosotros podemos llegar a la pared anterior de lo que es la silla turca y lograr resecar el tumor, ¿no?
generalmente este abordaje está reservado a tumores no tan grandes, ¿no? Que puedan ser abordados por esta vía. La otra vía que tenemos es la craniotomía, que está reservado generalmente para tumores de mayor tamaño, que no es posible abordar por esta vía microquirúrgica, ¿no? Y se necesita generalmente un corredor mayor para poder resecar la mayor cantidad de tumor. El otro tipo de abordaje es que es la vía transesfenoidal, pero utilizando un endoscopio. Como podrán ver, se entra por las fosas nasales, se llega con el endoscopio hacia la parte más anterior del rostro esfenoidal y luego llegamos a la silla turca y con ayuda de instrumental especial podemos resecar el tumor con la ayuda del endoscopio, ¿no? Bueno, las diferencias básicamente y las ventajas de esta vía y de esta técnica quirúrgica es que el endoscopio nos permite pues tener varios ángulos de visión y un mayor campo de abordaje a diferencia del transesfenoidal microquirúrgico. Como podrán ver, este es el abordaje endoscópico y generalmente lo hacemos también acá en el hospital, ¿no? Nos permite abordar tumores de un tamaño, digamos, mucho mayor que la parte microquirúrgica transesfenoidal, pero no está reservado también si ya son demasiado grandes o sobrepasan los 4 centímetros, generalmente la vía transcraneal es la mejor vía para estos pacientes, ¿no? Quería colocar unas láminas para ver la anatomía de lo que es el abordaje endoscópico, que es lo que, digamos, está más en boga de realizar en estos pacientes, ¿no? De los múltiples abordajes que se tiene, tanto transcraneal o transesfenoidal microquirúrgico, lo que generalmente a nivel mundial es, digamos, como gold estándar, se está teniendo el abordaje endoscópico, ¿no? Ya que te permite abordar tumores de gran tamaño y con la mínimo daño o mínimamente invasivo, ¿no? Generar una resección adecuada solamente ingresando por la nariz y generando un beneficio para el paciente al no manipular el parénquima cerebral, ¿no? Cuando nosotros entramos por la nariz, esta es la visión que tenemos. Como podrán ver en la imagen, esta es una visión de una fosa nasal del lado izquierdo. Como podrán ver, lo que se ve principalmente es el cornete medio, ¿no? Ese cornete medio generalmente es el que se tiende a retirar, ¿no? Para poder tener una mayor visión de la parte del rostro esfenoidal. ¿Puedo tener un puntero acá, por favor, para poder señalar? ¿Sí? Sí, ya está. Como podrán ver, esta estructura que estoy señalando vendría a ser el cornete medio, ¿no? Este vendría a ser la parte medial, que vendría a ser el septum esfenoidal, ¿no? Lo que es la parte que estoy apuntando vendría a ser la apófisis uncinada del etmoides, ¿no? Y entre medio de la apófisis uncinada del etmoides, el cornete medio, tenemos la bulla etmoidal, ¿no? Esto vendría a ser el cornete inferior. Entonces nosotros, al hacer este abordaje endoscópico, lo que tratamos es de resecar este cornete medio para que nos permita tener un mejor camino y nos pueda llegar a la región más anterior del hueso esfenoidal, ¿no? Acá podemos ver una imagen ya donde se está resecando el cornete medio, ¿no? Solamente queda por un pedículo vascular que también se reseca. Y una vez que resecamos el cornete medio, podemos tener esta imagen, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es identificar esta estructura que estoy apuntando, que es el osteum esfenoidal, que vendría a ser la parte anterior del hueso esfenoides, ¿no? A partir de ahí, nosotros tenemos que resecar para poder tener esta imagen, ¿no? Esta imagen que es del rostro esfenoidal, del seno esfenoidal, y posterior al retiro de esta pared anterior del hueso esfenoidal, tenemos esta otra visión, ¿no? Que es de los tabiques interesfenoidales, ¿no? Y de los relieves de las estructuras más importantes que tenemos alrededor de la glándula hipofisiaria, ¿no?
como son la carótida, ¿no? Que son estructuras muy importantes a tener en cuenta porque nos pueden generar complicaciones importantes, incluso fallecimiento del paciente por sangrado. Esta es la imagen que tenemos que lograr observar, ¿no? Un abordaje transepenoidal endoscópico. Para poder reconocer las estructuras tenemos que, digamos, tener bien claro la anatomía, porque eso nos va a permitir acceder a la glándula hipofisiaria y acceder a los tumores de hipófisis sin generar mayor daño al paciente, ¿no? Como podrán ver, este relieve vendría a ser el relieve de la silla turca. Las estructuras importantes que están laterales a esta estructura son la carótida. Como podrán ver acá, este es el relieve de la carótida. Tenemos los canales ópticos, ¿no? Tenemos lo que vendría a ser el clivus, ¿no? Y la carótida en su porción paraclival, ¿no? Esta estructura que está entre el canal óptico y la carótida, que es el receso óptico carotídeo lateral, vendría a ser el estructo óptico en lo que vendría a ser la parte intracraneal. Y el receso óptico carotídeo medial es el que, digamos, te va a marcar el parámetro más lateral de tu abordaje en lo que es el abordaje transepenoidal endoscópico de la silla turca. Esta imagen es la que ya se encuentra una vez retirado todos los septum esfenoidales, ¿no? Y es el que te permite tener los parámetros claros para poder hacer ya el retiro de toda la parte ósea que rodea la silla turca para poder extirpar el tumor, ¿no? Como podemos observar, este vendría a ser la carótida, se ve claramente el relieve de la carótida, ¿no? Como había mencionado, el receso óptico carotídeo lateral, los canales ópticos, todo esto vendría a ser el limbo esfenoidal, parte del tubérculo esfenoidal, y acá tenemos estructuras venosas importantes, ¿no? Que es el seno intercavernoso superior y el seno intercavernoso inferior, que son estructuras que sangran generalmente durante el abordaje de estos tumores, ¿no? Una vez retirado nosotros la parte ósea, generalmente usamos un drill diamantado para poder hacer la menos lesión a lo que es la dura madre de la silla turca. Podemos observar esta imagen, ¿no? Se ve claramente acá los senos intercavernosos, que hay que tener mucho cuidado porque generalmente son estructuras que sangran bastante. La intención con el abordaje endoscópico transfenoidal es tener generalmente una visión importante de todo lo que vendría a ser la silla turca y sus componentes adyacentes, ¿no? Como podemos ver acá, esta es una visión endoscópica transefenoidal. Vemos acá la glándula hipofisiaria, vemos las carótidas alrededor, el tallo hipofisiario y sus arterias hipofisiarias superiores, ¿no? Junto con lo que vendría a ser el quiasma óptico y los nervios ópticos, ¿no? Esta relación anatómica es importante porque, como les había mencionado, cuando un tumor tiende a crecer, lo que se va a afectar generalmente es el quiasma óptico y va a generar la típica anomalía de visión que es la hemianopsia bitemporal, ¿no? Ya para terminar voy a mostrar un caso que hemos operado hace poco nomás acá en el Hospital Loaiza. Es una mujer de 54 años de edad procedente de Tumbes, ¿no? Sus síntomas principales era básicamente cefalea y pérdida de campos visuales, un tiempo más o menos de 6 meses, ¿no? Su perfil hormonal era de un tumor no funcionante, la prolactina estaba levemente elevada, pero no pasaba de los 100, estaba en 76 aproximadamente, y la campimetría era típica de una hemianopsia heterónima bitemporal, ¿no? Estas son las imágenes de la paciente, como podrán ver, se ve un tumor hipofisiario de gran tamaño, ¿no? Que comprime todo lo que son las vías visuales, ¿no? En esta imagen es la que se puede ver claramente cómo el tumor empuja el quiasma óptico y comprime los nervios ópticos, ¿no? Adicionalmente, la característica también importante de esta paciente es que, como podrán ver acá, el tamaño del tumor ha generado toda la silla turca se ensanche y se orade, ¿no? Tanto en la parte inferior como en la parte superior, el tumor tiene bastante efecto de masa y genera pues todos los síntomas en la paciente, ¿no?
Una imagen en resonancia magnética en la secuencia T2, que es esta, nos permite al menos valorar si este tumor pudiera ser, digamos, de una contextura blanda o dura, ¿no? Cuando generalmente es mayor hiperintensa en la T2, generalmente nos indica que pudiera tener alguna consistencia más blanda y pudiera ser más factible su resección. Estos fueron los exámenes de laboratorio. Como podrán ver, lo que estaría alterado básicamente era la prolactina, ¿no? Pero eso, como había mencionado también, es consecuencia de la compresión que genera el tumor sobre el tallo hipofisiario. Este era el compromiso visual severo que tenía la paciente. Como podrán ver, el ojo derecho casi vino ciega la paciente, ¿no? Y el ojo izquierdo tenía el compromiso de menopsia temporal, ¿no? Pero el ojo derecho era que llegó casi ciega la paciente. Es importante también nosotros hacerle la tomografía cerebral para nosotros ver las estructuras óseas y poder ver qué tipo de abordaje, ¿no? En este caso, pues por fotografía de la paciente, como podrán ver, tenía una estructura ósea que al menos nos ayudaba a hacer el abordaje transesfenoidal, ¿no? Tenía un seno esfenoidal neumatizado, ¿no? Que nos permite al menos llegar de forma, digamos, sin mayor esfuerzo, solamente drilando el rostrum esfenoidal, cierta parte, podemos tener un abordaje de toda la lesión, ¿no? Y lógicamente con instrumental especial poder sacar la parte más superior, ¿no? En el Hospital Loaiza, esto es lo que hacemos generalmente cuando operamos un paciente con tumor de hipófisis vía endoscópica. Generalmente tenemos la participación de 2 médicos asistentes, de 2 neurocirujanos que están a la cabeza de la cirugía, ¿no? Uno generalmente controlando la cámara del endoscopio y el otro cirujano está haciendo la resección del tumor, ¿no? Generalmente se trabaja con el endoscopio a 4 manos, ¿no? A diferencia del abordaje microquirúrgico, esta es la ventaja que puede tener, digamos, este abordaje, ¿no? Trabajas a 4 manos, con uno solamente ocupándose de la resección del tumor y el otro con la cámara, ¿no? Asimismo, también tenemos la participación de los residentes que están continuamente ayudando a que la cirugía se realice de forma beneficiosa para el paciente, ¿no? Este es algunos videos, imágenes de lo que hemos hecho en esa oportunidad. Usamos también un drill, como les mencioné, un drill para resecar la mayor cantidad de hueso y tener la mayor exposición de la región anterior del rostrum y luego de la silla turca. Este es un video donde estamos haciendo la resección del tumor. Se usa aspiradores, se usa cureta. Acá lo que estamos haciendo inicialmente es la técnica de doble aspiración para tratar de descomprimir lo más que se pueda la lesión y luego resecarlo en su totalidad. Esta es la imagen postquirúrgica, esta es la resonancia magnética 4 meses postoperada a la paciente, ¿no? Donde se ve una adecuada resección de la lesión, ¿no? Comparando, como pueden ver, se ve la resección adecuada de la lesión. La paciente ha mejorado incluso los campos visuales, no ha tenido mayores complicaciones, ¿no? Y como podrán ver, los campos visuales también han mejorado notablemente, ¿no? Ella ha venido con gran compromiso visual del ojo derecho, como podrán ver, ha recuperado. Y del ojo izquierdo, como podrán ver acá, también ha mejorado, ¿no? Bueno, no todo es no toda cirugía puede estar exenta de complicaciones, sobre todo en nuestra especialidad. Puede ocurrir complicaciones, sobre todo por la manipulación de estructuras que están adyacentes al nervio óptico, puede generar incluso mayor compromiso visual después de la cirugía. Puede haber sangrado en el lecho quirúrgico. Las infecciones también es un factor importante que nos puede generar complicaciones en los pacientes. Y algo que resalté acá en las complicaciones, dentro de los abordajes, quizás
digamos, la desventaja o la complicación que nos puede generar muchos dolores de cabeza, por decirlo así, a nosotros los cirujanos es la fístula del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que es una complicación que debemos rápidamente resolver para evitar meningitis o un proceso infeccioso del sistema nervioso central que pudiera conllevar a la muerte del paciente, ¿no? Y la otra complicación es la diabetes insípida, que es, digamos, una causa importante también de morbimortalidad en los pacientes. Por eso es que deben pasar a la unidad de cuidados intensivos, porque la diabetes insípida en estos pacientes debe ser manejada en una UCI, ¿no? Para evitar complicaciones. Bueno, eso sería toda la exposición. Esto es la bibliografía básicamente que utilicé, que son básicamente actualizadas del 2021 y 2022 de las nuevas clasificaciones de los tumores de hipófisis. No sé si hay alguna pregunta, consulta para poder Muchísimas gracias, conversar. doctor Sumaeta. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. ¿Podría brindarnos alguna recomendación final? Bueno, la recomendación final sería básicamente que cuando nosotros tengamos un paciente con un tumor de hipófisis, en primer lugar, no es solamente manejo de un médico, no es solamente un especialista que toma a estos pacientes. El manejo de los tumores de hipófisis es multifactorial, ¿no? Entra a tallar, como ya les mencioné, no solamente el neurocirujano, también el endocrinólogo, también el oftalmólogo, para que en conjunto podamos ofrecer el mayor beneficio de estos pacientes, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente felicitarlo por tal extraordinaria ponencia, la del día de hoy, y agradecer a todos los participantes que se conectaron y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y TeleIS. De igual manera pueden escribirnos otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Ok, gracias.